¿Sabías que en México hay miles de homicidios que no se resuelven cada año? Uno de los casos más impactantes y sin resolver hasta la fecha es el del comediante Paco Stanley. Hoy nos vamos a sumergir en este caso que conmocionó a la nación y ahorita trae vuelta loca a todos con la nueva serie que estrenó Amazon. Este caso sucedió hace más de 2 décadas. Descubriremos todos los detalles del crimen, los sospechosos involucrados, las investigaciones llenas de irregularidades y las teorías que aún persisten sobre este misterio sin resolver. ¿Quién era Paco Stanley? Para aquellos que no lo recuerden, fue un reconocido comediante y actor y también conductor de televisión, que gracias a su carisma y humor se convirtió en una figura popular durante la década de los 90. Nació en la Ciudad de México en 1942. Paco Stanley desde pequeño mostró su pasión por el mundo del espectáculo y su carrera comenzó en la radio, pero fue en la televisión donde se consagró como uno de los comediantes más importantes de México. A diferencia de muchos otros, Paco no venía de alguna familia colocada o millonaria que ya fuera conocida en los medios, por lo que su crecimiento fue totalmente gracias a su talento, lo que logró que creara una conexión natural con la sociedad. Sus programas como ¿A dónde vas? Y Ándale se convirtieron en clásicos de la televisión mexicana, donde llegó a entrevistar a grandes personalidades y conquistó a la audiencia con su humor ácido e irreverente. Más allá del humor de Paco Stanley, también incursionó en la actuación y la política, dejando huella en diferentes ámbitos. Su vida estuvo llena de controversia, pero nunca perdió su esencia ni su talento. Pero ¿cuándo y dónde ocurrió entonces el terrible crimen? La mañana del 7 de junio de 1999, en un restaurante al sur de la Ciudad de México, la vida de Paco Stanley se apagó de forma abrupta. El reconocido comediante Paco Stanley fue asesinado a balazos. Este crimen impactó a la sociedad mexicana y aún hoy sigue envuelto en el misterio. El día de su asesinato, Stanley había terminado de desayunar en el restaurante El Charco de las Ranas, que como comentaba está al sur de la Ciudad de México, junto con sus colegas Mario Besares y Jorge Gil. Al salir del restaurante y al abordar su vehículo, un grupo de sicarios abrió fuego, asesinándolo al instante. Este acto violento y público dejó a todos atónitos y marcó el inicio de una serie de investigaciones y sobre todo teorías conspirativas. Durante el ataque, un transeúnte murió y Jorge Gil recibió un tiro que lo hirió en una de sus extremidades. La cobertura mediática del asesinato fue intensa y constante y llamaba muchísimo la atención porque el asesinato del conductor Paco Stanley ocurrió a plena luz del día y en una de las avenidas más transitadas de la Ciudad de México, y los responsables aún así lograron darse a la fuga como si nada. Cada detalle, desde la ubicación de las balas hasta los testimonios de los testigos, fueron examinados meticulosamente. Las especulaciones sobre los motivos del asesinato variaron constantemente. Había desde ajustes de cuentas relacionadas con el crimen organizado hasta la posible rivalidad dentro del mundo del espectáculo. La policía y los medios de comunicación se volcaron en tratar de descifrar este rompecabezas. Uno de los principales sospechosos fue Mario Besares, quien trabajaba muy de cerca con Stanley. Su detención generó controversia y debate público, ya que muchos creían en su inocencia, pero muchos otros también lo veían como el posible autor intelectual del asesinato. Besares fue puesto en libertad tras pasar varios meses en prisión preventiva debido a la falta de pruebas concluyentes, pero el estigma y las dudas sobre su participación nunca se disiparon por completo. El caso estuvo plagado de irregularidades que solo añadían más confusión y sobre todo sospechas, desde la manipulación de la escena del crimen hasta la pérdida de evidencia crucial
Y bueno, ni hablar de las fallas en el proceso de investigación que fueron totalmente evidentes, algo que ya no nos sorprende porque pasa hasta la fecha actual. La cadena de custodia de pruebas fue cuestionada y se reportaron inconsistencias en los informes forenses. Estos errores no solo dificultaron el esclarecimiento del caso, sino que también alimentaron teorías conspirativas y evidentemente desconfianza total en las autoridades. La falta de transparencia en las investigaciones y la intervención de intereses políticos también empañaron la búsqueda de justicia. Toda la atención se estaba desviando a otros temas porque venía el cambio de sexenio, venían elecciones, estaba la guerra de las televisoras entre TV Azteca y Televisa, que TV Azteca empezaba a figurar mucho, inclusive Paco ya tenía su programa en TV Azteca cuando esto sucedió. Durante el proceso, muchos testigos clave llegaron a cambiar sus declaraciones bajo circunstancias totalmente sospechosas y raras. Y algunos informantes inclusive fueron amenazados o simplemente desaparecieron de manera misteriosa. Todas estas irregularidades minaron la credibilidad de la investigación y así dejaron una sensación de impunidad y frustración entre toda la población porque el señor Paco era amado por todos. La inconsistencia en los testimonios y la pérdida de pruebas y la manipulación de la escena del crimen indicaban que no se estaban siguiendo los procedimientos adecuados, lo cual generaba aún más dudas sobre la veracidad de las conclusiones oficiales. Además, también la implicación de Paola Durante, una de las edecanes de Paco Stanley, añadió otra capa de complejidad, por así decirlo, y controversia en el caso, ya que Paola Durante fue arrestada junto a Mario Besares, acusada de complicidad en el asesinato, y pues esta mujer pasó 1 año y medio en prisión preventiva, también antes de ser liberada de igual forma por falta de pruebas. Su detención fue vista por muchos como un intento de las autoridades por lograr encontrar un culpable y ya callar a los medios y a la sociedad que exigían justicia rápidamente y así salir de esta presión pública y mediática que tenían. Hasta la fecha no se ha establecido un móvil claro para el asesinato de Paco Stanley. Las diversas teorías que se han manejado no han podido ser comprobadas de manera fehaciente y una de las teorías más discutidas sugiere que el asesinato de Paco Stanley fue resultado de un ajuste de cuentas por parte del crimen organizado. Según esta teoría, Stanley habría tenido vínculos o conflictos con figuras del narcotráfico, lo que eventualmente pues llevó a su asesinato. Esta teoría se vio reforzada por la violenta naturaleza del crimen y cómo se lleva a cabo y también la participación de sicarios, lo que suele ser común en las ejecuciones de este tipo, ¿no?, relacionadas con el narcotráfico. Otra teoría popular es la que involucra rivalidades entre el mundo del espectáculo. Algunos creen que el asesinato de Stanley fue planeado por competidores que estaban celosos de su éxito y la popularidad que él tenía en la televisión. Y esta teoría se basa en la idea de que su carisma y éxito generaron envidias y resentimientos en la industria, llevando a algunos a tomar medidas extremas para poderlo sacar del camino. Recordemos, como lo decía, que el señor Stanley era súper amado por la sociedad mexicana. Todos veían su programa, era la figura más grande en los medios de comunicación en ese momento. Llegó a entrevistar a artistas internacionales en sus programas, dado el éxito que tenía. Sin embargo, también se ha especulado que el asesinato de Paco Stanley fue un complot político. En este escenario, Stanley habría sido víctima de una maniobra política debido a sus supuestos vínculos y comentarios que podrían haber molestado a figuras poderosas. Esta teoría se apoyaba en las múltiples irregularidades, la falta de transparencia en la investigación, sugiriendo que hubo un esfuerzo deliberado por encubrir la verdad para proteger intereses políticos. Inclusive en pedazos de su programa se puede ver cuando Paco hace reclamos al gobierno sobre la seguridad, etcétera, porque él vivió varios eventos, digamos, preocupantes. Finalmente hay quienes creen también que el asesinato fue resultado de un acto personal de venganza, y esta teoría plantea que Stanley podría haber tenido enemigos personales
que buscaban ya saldar sus cuentas de manera violenta. Aunque esta teoría es menos apoyada que las otras, tampoco se puede descartar completamente debido a que Paco tenía relaciones muy conflictivas en su vida personal. El caso de Paco Stanley es un triste recordatorio de la impunidad que existe en este país, en México, y de la falta de confianza en el sistema judicial que hasta la fecha la vemos fija y vívida. Este crimen nos invita a reflexionar sobre la importancia de poder exigir justicia y de luchar por una sociedad más segura. A pesar de tantos años transcurridos en este caso, no debe caer esto en el olvido y es nuestra responsabilidad recordar la historia de Paco y de todas las otras víctimas de este tipo de casos para que la búsqueda de justicia no se detenga. Quiero invitarte a que te informes sobre otros tipos de casos que hay de violencia o casos sin resolver en México o en el mundo para que podamos dar a conocer estas historias, y considero que esto es crucial para poder crear conciencia y exigir justicia. Hay que unirnos en la lucha contra la violencia, compartir información en nuestras redes sociales, compartir este tipo de casos, hablar sobre estos temas para amplificar el mensaje y hacer ruido. Gracias por ver este video sobre el caso de Paco Stanley. Espero que te haya parecido informativo e interesante todo lo que vimos acá. No olvides suscribirte a mi canal para ver más contenido sobre crímenes reales que vas a poder encontrar aquí en la pantalla u otros temas que te puedan interesar. No olvides darle like a este video y compartirlo en todas tus redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Bye.